Bueno, gracias Héctor, gracias por la invitación. Este, yo lo que quiero plantear es algunas cuestiones muy básicas, sobre todo sobre teoría del valor, después veré algo sobre algunas cuestiones de la discusión sobre teoría del capital neoclásica, y dar una idea de por dónde han ido algunos desarrollos llamados heterodoxos, digamos, heterodoxos porque se salieron de los parámetros un poco diríamos, de la academia. Eh, una cuestión que quisiera decir de entrada es que los problemas en economía fundamentales son discusiones conceptuales. En este sentido, tengo una coincidencia con la gente de la corriente austríaca, los seguidores de Menger y todo esto, porque ellos plantean efectivamente que las discusiones son conceptuales, es decir, no se arreglan con grandes desarrollos matemáticos o cosas por el estilo, sino que hay que ir a categorías y conceptos de fondo. Incluso a veces la profusión de las matemáticas oculta, del uso de las matemáticas oculta los problemas, digamos. Se definen conceptos más o menos rápidamente y enseguida pasamos a alguna función, ecuación, etcétera, y adelante con los faroles. En segundo lugar, rescato una idea que es de Schumpeter. Schumpeter decía que sobre las diferentes teorías del valor se levantan edificios teóricos completamente distintos. Es decir, hay una trabazón interna de conceptos que se van desarrollando y generan enfoques muy distintos en economía. Y en este sentido, plantear además que contra lo que dicen muchas veces economistas de la corriente principal del mainstream académico, no hay una única corriente en economía, no hay un único enfoque, sino que hay diversos enfoques en disputa, y hay una tradición del pensamiento clásico sobre la cual en los años 60 llamaron la atención a Rafael y los errafianos y muchos keynesianos, diríamos como Caldor, que yo creo que merece ser rescatada. Bueno, en principio yo de todas maneras voy a empezar con algunos problemas en teoría del valor que estamos, digamos, estamos ahí planteando la cuestión en los fundamentos. Y sobre teoría del valor, voy a rescatar un planteo que hizo hace muchos años un marxista de Cambridge, Maurice Dobb, que por otro lado fue un gran historiador económico. Eh, y Dobb, discutiendo sobre teoría del valor, planteó que una teoría del valor debía cumplir dos requisitos fundamentales. El primer requisito de una teoría del valor es que no recurra a un razonamiento circular o de retroceso ad infinito. Pongo un ejemplo. Si yo digo que el precio o el valor del pan está determinado por el precio del trabajo del panadero o el precio de la fuerza de trabajo del panadero, estoy remitiendo el valor del pan al valor del trabajo del panadero. Con lo cual ahora tengo que preguntarme qué es lo que determina el valor del trabajo del panadero. Si digo además que el valor del trabajo del panadero está influenciado por los medios de subsistencia del panadero, entre las cuales incluyo el pan, el razonamiento es circular. Para explicar el precio del pan recurría al precio del trabajo del panadero y para explicar el precio del trabajo del panadero recurría al precio del pan. En ese sentido, Dobb plantea algo que es muy importante, que dice
para que haya un fundamento en una teoría del valor, hay que recurrir a alguna constante o alguna variable que sea independiente, es decir, que no remita al valor de otra variable. Y en ese sentido, Dove plantea que hay dos únicas grandes teorías del valor. Esto me parece que ordena mucho. Él dice, las dos grandes teorías del valor son las teorías del valor-trabajo. El valor está dado fundamentalmente por el trabajo humano invertido en la producción. Aquí se supone que son bienes reproducibles mediante trabajo humano y sometidos a competencia, esto es fundamental, sometidos a competencia. Y en ese sentido, él rescata la idea de Marx. Marx dice, el trabajo genera valor, pero el trabajo en sí mismo no tiene valor. De la misma manera que uno puede decir que la gravedad genera el fenómeno de los pesos, pero en sí misma la gravedad no tiene peso. Y la segunda teoría del valor, que recurre a un fundamento independiente del mismo valor, es la teoría de la utilidad. Uno puede decir la utilidad razonada en el margen genera los precios, pero no tiene sentido preguntar por el valor de la utilidad. En ese respecto, entonces, dice Dove, hay dos grandes teorías que efectivamente se fundan sobre una variable independiente. Ahora, planteado esto, el segundo aspecto que señala Dove es que deben ser cuantificables. Es decir, los valores derivados de estos principios deben ser pasibles de cuantificación y por lo tanto de unidad. Por ejemplo, siguiendo a Keynes o a Marx, uno podría decir que en una teoría que toma al trabajo como medida de valor, uno puede reducir los trabajos complejos a ciertas unidades de trabajo simple. Yo, por ejemplo, conocí en una empresa que el trabajo del matricero se evaluaba en 3,5 unidades de trabajo simple y en base a eso incluso se determinaba el salario, en fin, y cuánto cotizaba la hora del matricero y cuánto la del operario del trabajo simple, es decir, se pueden reducir. Y aquí dice Dove, sin embargo, con la teoría de la utilidad, la teoría que se basa en la utilidad marginal, el problema de la reducción a una unidad común empieza a tener muchísimos obstáculos. Si yo digo, por ejemplo, que el bien X, un bien X se cambia por 2 bien Y, y en la producción del bien X, razonándola desde el punto de vista subjetivo, entran 2 unidades de deseo de abstinencia y 3 unidades de desutilidad del trabajo, y en la producción de los 2 bienes Y entran 3 unidades de abstinencia y 2 unidades de desutilidad del trabajo, no tengo manera de calcular o de decidir cuál es más valioso uno que el otro, porque no tengo unidad de medida entre las unidades de abstinencia, que es un valor subjetivo para el productor de X, y las unidades de desutilidad del trabajo y abstinencia, que es un valor subjetivo para el productor de Y. Pero el problema es que en el mercado se establece un único valor de cambio. Por ejemplo, un X igual a 2Y igual a 100 pesos o 100 dólares, y entonces ahí yo tengo un valor de cambio único, pero no tengo una unidad de medida desde la teoría del valor de utilidad que sea unificada. Y esto remite a una cuestión más de fondo, que es la imposibilidad de generar relaciones cuantitativas consistentes a partir de relaciones subjetivas. A ver, la teoría del valor utilidad plantea, aquí estoy citando a Pigou, plantea
que el valor o el precio de las mercancías o el valor de cambio es el resultado de una relación subjetiva entre las mercancías y los estados individuales de conciencia. O sea, en última instancia, los precios y las variables distributivas como interés y salarios dependen de estados de la conciencia. Este es el principio básico a partir del cual se sostiene que los fenómenos agregados se derivan de las preferencias individuales, del individuo. Yo puedo explicar lo social a partir del individuo, considerando en este sentido que el individuo es presocial, porque si no, no puedo explicar lo social a partir de lo individual. Pero cuando entro en esto, empiezan los grandes problemas, porque las preferencias individuales ya están influenciadas por lo social, por lo macro. A ver, esto parece un poco abstracto, pero voy a bajarlo con algunos ejemplos. En la economía neoclásica, Fisher, etc., la tasa de interés mide las preferencias intertemporales del consumo. O sea, si hay una elevada tasa de interés, se supone que los individuos tienen una fuerte preferencia por el consumo presente sobre el consumo futuro. Por lo tanto, hay que pagarle más para que posterguen, etcétera, ¿no? Para que posterguen su consumo, etcétera. Ahora, dejando de lado otros problemas que podemos ver aquí que entrarían en contradicción con la idea de la utilidad marginal decreciente, como ha planteado Harrod, lo dejo de lado eso, pero aquí se está planteando una cuestión fundamental, que es que se desconoce que esa preferencia intertemporal inevitablemente está influenciada por la distribución del ingreso. No es la misma la preferencia no es el mismo la preferencia por el consumo presente de alguien que gana $10.000 por mes que alguien que gana $500 por mes. Ahora, si esto es así, la distribución del ingreso, fenómeno social, es anterior a la determinación de la tasa de interés. No puedo determinar la tasa de interés haciendo abstracción de un fenómeno social como es la distribución del ingreso. Ahora, si yo digo esto, estoy diciendo que para la determinación de la tasa de interés necesito categorías sociales. Y la tasa de interés incide en los precios, que a su vez estos inciden en las preferencias. Por lo cual estaría cayendo en un razonamiento circular. Planteo otro ejemplo. Estos dos son de Maurice Dobb. A ver, si yo digo que el salario está determinado por el arbitraje entre la desutilidad de trabajar y la utilidad del descanso, idea que fundamenta la curva de oferta de trabajo dependiente positiva. A medida que voy trabajando, va aumentando la desutilidad de trabajar y va aumentando, bien, la utilidad del salario. Si yo planteo esto, tengo que, de todas maneras, reconocer que, por ejemplo, si alguien no tiene tierra, va a estimar el sacrificio de trabajar o la utilidad del descanso de manera distinta que alguien que es poseedor de tierra. O sea, la relación social, propiedad o no propiedad de la tierra, incide en esa supuesta preferencia. Pongo el último ejemplo típico de los cursos, digamos, ortodoxos. Empezamos el primer día a explicar utilidad y se pone un ejemplo casi trivial. Se le dice al alumno, usted tiene mucha hambre, más a las 7 de la tarde, muy típico. Mucha hambre. Entonces,
le ofrecemos un sándwich de milanesa con mayonesa, lechuguita, todo viene, y una gaseosa. ¿Qué prefiere? ¿Por dónde prefiere empezar? Y estoy muerto de hambre por el sándwich de milanesa. ¿Ve? Ordena fácilmente las utilidades, las preferencias, ¿bien? Al cuarto o quinto bocado ya empieza a tomar gaseosa, entonces vamos ordenando en el margen las preferencias. Bien. De este razonamiento sencillo se pasa a postular que el agente económico puede ordenar todas las canastas posibles, dada una restricción presupuestaria, pongámosle de 4.000 pesos o 5.000 pesos, cuando va al supermercado, entre todos los bienes que tiene a su disposición. Ahora, de hecho, es imposible generar esa ordenación de preferencias con independencia de los precios. Nadie ordena sus preferencias cuando hace la canasta de compras haciendo abstracción de los precios y comparando bien los precios con su restricción presupuestaria. Pero los precios entonces anteceden al ordenamiento de las preferencias cuando se está afirmando que los precios derivan de las preferencias. Bueno, estos son problemas que recorren el conjunto de la estructura teórica neoclásica, algunos de los cuales en realidad fueron más bien profundizados por los austríacos, los que trataron más de profundizar en estas cuestiones. Pero, y fueron los que más consecuentemente trataron de decir los precios están determinados por la utilidad. Pero aquí hay, de nuevo, problemas grandes y siempre chocamos con lo mismo, con la necesidad de explicar categorías sociales a partir de fenómenos de relación individual sujeto-objeto y las imposibilidades lógicas de derivarlo. Planteo una muy importante, que la han reconocido, insisto, los austríacos, está en von Mises, etc. La dificultad para explicar y derivar el valor del dinero, no estoy hablando de una variable que no se usa en el sistema capitalista, la dificultad de explicar el valor del dinero a partir de la utilidad marginal. A ver, los propios austríacos aquí han reconocido que para el dinero no se puede aplicar el razonamiento tradicional. En el razonamiento tradicional hay utilidad calculada en el margen, o teniendo conciencia en el margen, y de ella deriva el precio. Insisto, utilidad, flechita, precios. Pero con el dinero tenemos el problema que la utilidad del dinero es tener valor de cambio, que es un valor social. Entonces, en este caso, la variable social me explica la utilidad. El razonamiento es inverso al resto de las mercancías. Von Mises o Hayek u otros que han reconocido que Rothbard mismo, digo Rothbard por ser el más reciente en última instancia de los grandes referentes, han reconocido que aquí hay un problema, que lo tratan de resolver recurriendo a la historia. Bueno, pensemos en la utilidad del oro hace 3.000 años, 1.000 años antes de Cristo, etcétera, que el oro tenía utilidad en sí mismo, una cosa por el estilo. Como también es problemas insolubles, de nuevo reconocido por los propios austríacos, derivar el valor, por ejemplo, de una máquina que produce alúmina, de la cual sale el aluminio, con la cual se hacen las ventanas, derivar el valor de la máquina que produce alúmina a partir del valor utilidad del consumidor de ventanas. Es absolutamente imposible.
Visser trató de resolucionarlo de una manera artificial que no se sostiene por un caso general. No lo voy a desarrollar aquí. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas que hay aquí, que estas cuestiones tienden a pasarse de alto cada vez más. Incluso muchas veces se pone rápidamente al alumno, etcétera. Bueno, empecemos a hacer derivadas, ecuaciones matemáticas, etcétera, y como alguna vez dijo Joan Robinson, refiriéndose al capital, por ejemplo, al alumno se habrá recibido de economista sin haberse preguntado nunca realmente en qué se mide el capital o cosas por el estilo. Y aquí se pasan por alto muchas de estas cuestiones. Señalo en este sentido una vieja crítica de Piero Sraffa a las curvas de oferta y demanda de Marshall. Sraffa, aclaro, fue un economista italiano que en los años 20 se fue a Cambridge, estuvo muy amparado por Keynes, aunque desarrolló su teoría en un sentido un poco distinto al de Keynes. Bueno, y Rafa escribe unos artículos en los años 1925, 1926, donde cuestiona lo más elemental que se presenta, digamos, en el primer curso de micro de cualquier curso de economía, que es la curva de oferta y demanda de Marshall. A ver, uno cuestiona esto y dice, este está loco. ¿Cómo un tipo como Rafa pudo haber cuestionado esto? Se lo toma como evidente, que es evidente que esa curva de oferta y demanda es lo más sencillo que hay, es lo que se aplica en todos lados. Más precisamente, Rafa cuestiona la curva de oferta. ¿Por qué la curva de oferta tiene pendiente positiva? Por lo menos en el tramo significativamente, con significado económico. ¿Por qué tiene que tener pendiente positiva? Y Rafa plantea, esa curva de oferta no está bien fundamentada. Ahora voy a explicar un poco por qué lo dice, pero dice, no está bien fundamentada esa curva de oferta. Aquí tenemos lío con esta curva de oferta. Sin embargo, cada vez que se levantan voces cuestionando esa curva de oferta, aparecen otras muchas voces que lo acallan, barren debajo de la alfombra y dicen, no, está todo bien. Pero, a ver, fijémonos en lo siguiente. En la economía de los clásicos, los rendimientos decrecientes se aplican, la idea de rendimiento decreciente se aplica a explicar una variable distributiva que es la renta de la tierra, en el famoso esquema de Ricardo, ¿bien? Cada vez se va a tierras peores, ¿bien? O las mismas inversiones de capital tienen rendimientos decrecientes. Aclaro que en Marx es distinto el tema de renta en este aspecto, pero bueno, en Ricardo es así. Y entonces, esa idea de los rendimientos decrecientes, que en los clásicos sirve para explicar una variable distributiva, que es la tierra, la renta de la tierra, en la economía neoclásica se generaliza a todos los factores de producción, capital y trabajo. Todos tienen rendimientos decrecientes. Y hay otro principio de los clásicos que se aplica a teoría de la producción, que es la idea de rendimientos crecientes a escala. Famoso ejemplo de Adam Smith y la fábrica de alfileres. Smith la explicaba a medida que aumenta la escala de producción de alfileres, aumenta la división del trabajo, al aumentar la división del trabajo aumenta la productividad, etcétera, etcétera, aumentan los rendimientos. Los rendimientos crecientes a escala, que está reconocido por cualquier persona que trabaja en la industria, en el comercio, etcétera, que existen, no es la misma la productividad de una fábrica de automóviles que hace 5.000 automóviles por año que la que hace 200.000.
hay rendimientos crecientes a escala. Bueno, la idea de rendimientos crecientes a escala tuvo que ser desterrada prácticamente de la economía por una razón muy sencilla. Porque si yo planteo que hay rendimientos crecientes a escala al interior de la empresa, se acaba la competencia perfecta. El grande se come al chico. Si aparte, dice Rafa, sostengo que los rendimientos crecientes a escala afectan a otras industrias por economías externas a lo Marshall, entonces se me anula la independencia de la curva de oferta y demanda, ¿bien? Porque el rendimiento creciente de una producción, bien, incidirá a su vez en la producción de otros bienes, que a su vez incidirán en la demanda de estos bienes, y se acaba la independencia del ceteris paribus, no puede aplicarse. Por lo tanto, dice Rafa, con las curvas, con la curva de oferta de Marshall, lo que se hizo fue suponer que los rendimientos crecientes a escala eran externos a la empresa, pero internos a la rama, a la industria. Y Rafa dice, bastante, yo creo que un poco irónicamente, dice, y ahí no hay nada. En cuanto a los rendimientos decrecientes, que constituyen la base de la explicación del salario, la productividad marginal decreciente, etc. ¿Qué evidencia hay de esto? Razonamiento de Rafa. Si se permite o se admite que las empresas trabajan con cierta capacidad ociosa para responder a pequeñas variaciones de la demanda, tenemos rendimientos constantes. Si hay un aumento importante de la demanda de algún bien y se admite que después de un tiempo la empresa aumenta su stock de capital, los rendimientos en el mediano plazo también pueden ser constantes o decrecientes. De hecho, en mediciones, yo las he citado, incluso en mi blog, yo tengo un blog, en una crítica que hice a un austríaco que grita mucho por televisión, bueno, no importa, pero en mi blog he presentado estadísticas, estudios para Estados Unidos, que demuestran que en las empresas los rendimientos marginales son crecientes, decrecientes o constantes. Varían, ¿bien? Y son más bien mucho más los constantes y crecientes que los decrecientes. Ahora, fíjense ustedes, si yo planteo, por ejemplo, siguiendo de nuevo a Rafa dice, en mi esquema, después voy a explicar un poquitito, en mi esquema pueden suponer el rendimiento que quieran. No supongo que sea siempre constante, pueden ser crecientes, decrecientes, hagan lo que quieran con eso. No es necesario hacer ningún supuesto especial. Pero, supongamos, si yo sostengo que los rendimientos a escala son constantes, cosa que existe empíricamente en la industria, esto se ve empíricamente, pero si yo digo los rendimientos son constantes, la curva de oferta se hace horizontal. En realidad en Marshall la curva de oferta, que tiene bases subjetivas, pero en el largo plazo es horizontal. Pero si esto es así, la demanda donde cruza a la curva de oferta horizontal, lo único que determina es cantidades y no precios. Hagan la línea horizontal, hacen la curva de demanda y es eso. Pero se hace un gigantesco aparato explicativo para tratar de, con esta generalización abusiva de los rendimientos decrecientes,
explicar todas las variables distributivas. Pongo un ejemplo típico que en realidad lo planteó un neoclásico y después fue tomado por Joan Robinson, que fue discípula de Keynes en Cambridge. ¿Bien? El ejemplo de Robertson es el siguiente. Hay 9 trabajadores haciendo pozos con 9 palas. Las palas es el capital y los trabajadores el factor humano, etc. ¿Bien? El trabajo es hacer zanjas, supongamos. Se agrega un 10º trabajador. Recuerden, a ver, hago la siguiente aclaración. Cuando se habla de productividad marginal del trabajo, se da fijo un stock de capital y se le van agregando trabajadores. Bien, se agrega entonces un 10º trabajador. Pregunta, ¿cuál es la productividad marginal de ese 10º trabajador? Robertson dice, bueno, sirve té a los que están trabajando, los ayuda por ese lado, no sé, uno puede decir los reemplaza cuando van al baño. Argumento de Joan Robinson. Nunca la productividad marginal de ese trabajador puede ser igual al salario, no hay manera que sea igual al salario. Entonces aquí empieza la imaginación. Bueno, vamos a suponer que las 9 palas, vamos a suponer que tienen un valor de 1.000 pesos o $1.000, lo que se les ocurre, las 9 palas se transforman en 10 palas plásticamente con el mismo valor. Es decir, 10 palas un poquito peor cada una, que de conjunto siguen representando la misma cantidad de capital valuado en 1.000 pesos o $1.000, pero que permiten a los 10 trabajadores tener cada uno una pala. Si después se agrega otro nuevo trabajador, las 10 palas se transformarán en 11 palas automáticamente de nuevo. O sea, aquí empiezan las metáforas de el capital es arcilla, el capital es gelatina, el capital es mecano. Todas estas respuestas se han dado, digo, no estoy inventando nada, están en los papers, etcétera, se han presentado. Ahora, ¿cómo opera en realidad en la producción capitalista? En la producción capitalista, el empresario tiene un turno y un obrero trabajando de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Si necesita ampliar la producción, habilita un turno tarde de 2 de la tarde desde la noche. La productividad del segundo trabajador no tiene por qué ser menor al de la mañana. Es la misma. De hecho, en la fábrica es la misma. Yo conozco algo de la organización industrial y la producción es la misma. Se le exige al de la mañana y el de la tarde. Ahí no están los rendimientos decrecientes. Puede agregar un turno a noche y los rendimientos siguen siendo constantes. Ahora agrego un cuarto trabajador al mismo turno y ya su rendimiento es cero, o casi cero, o cae en picada. Entonces, aquí hay problemas serios con esto y que no se tratan, insisto, se pasan de largo. Pongo un aspecto vinculado con todo esto, reconocido esto de nuevo por neoclásicos. Ustedes vieron la curva de demanda de trabajo dependiente negativa, ¿bien? A medida que va aumentando la cantidad de trabajadores empleados, la productividad marginal va disminuyendo, ¿bien? Y entonces a medida que baja el salario, que en principio es igual a la productividad marginal, y aumenta el empleo, ¿bien? Aumenta el empleo, baja el salario. Pues gran problema, esto no puede encajar en el ciclo económico. En el ciclo económico, la tendencia, esto no es solamente Marx, sino otros lo han planteado, el propio Keynes termina reconociendo lo que hay un problema, aclaro, no Keynes en la teoría general, bien, pero después de la teoría general, Keynes en el 39 dice que hay un problema. En el ciclo económico,
cuando aumenta el empleo tiende a aumentar el salario, porque aumenta el poder de negociación de la clase trabajadora, disminuye la desocupación o lo que sea, bien, tiende a aumentar el salario. No hay manera entonces de explicar esto. A ver, esto está reconocido por por autores neoclásicos, y si acaso después, si me piden por mail, les mando la bibliografía de esto, de que cómo han reconocido esto. Bueno, no hay manera de enganchar las cuestiones. Pero, a ver, todo esto fue generando insatisfacción. Fue generando insatisfacción y mucha de esta insatisfacción cuajó en Cambridge con los trabajos de Rafa, con el keynesianismo, diríamos, de izquierda, Kaldor. Y tal vez no es casual que haya encajado en Cambridge, porque en Cambridge ya había una vieja tradición de crítica a la idea de productividad marginal del capital. El hecho es que a mitad de los 50, más precisamente creo que fue en el 54, 53, 54, Joan Robinson, que conocía el trabajo que estaba elaborando Rafa bastante silenciosamente. Señalo el caso de Rafa, aparte, que hago un pequeño paréntesis. Rafa en toda su vida publicó muy poco. Y publica un famoso libro, es bastante críptico el libro, que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías en el año 1960, que armó un lío bárbaro en la economía. Él presenta este libro como una crítica a la economía imperante, a la ortodoxia imperante, y aparte como una reivindicación de volver a la economía clásica. Por eso algunos han llamado a lo de Rafa neo-ricardiano. Bien, es una discusión si es o no neo-ricardiano. Joan Robinson, que conocía este trabajo de Rafa, al cual me voy a referir después un poquitito, escribe un artículo en 1953-54 que dispara una polémica inmensa. Se llamó la polémica del capital. El artículo de Joan Robinson cuestionaba la función de producción tradicional que se explica y con eso ella no daba una solución de por dónde estaba el asunto, pero con eso marca el inicio de lo que se llamó la polémica de los dos Cambridge. ¿Por qué de los dos Cambridge? Porque la Cambridge de Inglaterra y el MIT Cambridge de Estados Unidos, donde estaba Samuelson, que en aquella época era el máximo referente neoclásico, Solow y otros. Se llamó la polémica de los dos Cambridge. Hago referencia a esta polémica porque hace unos años dos autores, Harcourt y otro, pero Harcourt había participado en esta polémica, sacaron un artículo diciendo: esta polémica se tapó, pero nunca se pudo responder. Y en cualquier momento va a resurgir. ¿Y a dónde estaba la discusión de Robinson? ¿Qué es lo que plantea ella en ese artículo? Ella dice: al estudiante de economía, cuando se le explica la función de producción, se le dice que el trabajo se puede medir en ciertas unidades de trabajo simple, que la tierra se puede medir en ciertas unidades de una tierra patrón. Yo puedo tener una hectárea que equivale a 2,5 hectáreas de la tierra patrón.
Y cuando se llega al capital, se hace alguna referencia, algunos números índices o cosas por el estilo, pero rápidamente se dice, tengo tanto invertido de capital y en base a eso, con la función de producción, determino el producto, determino salarios y determino rentabilidad todo al mismo tiempo. Esta idea de determinación simultánea es importante, no puedo ahora desarrollarla mucho, tal vez más adelante poder, si tenemos un intercambio podría hacerlo, pero la idea de determinación simultánea ya se está desarrollando desde las curvas de oferta y demanda. Simultáneamente se determinan precios y cantidades. Bien, en la función de producción, insisto, simultáneamente se determina cantidad de capital, cantidad de producto, salario y beneficio. Bien. ¿Cuál es el problema que hay con la medición del capital? A ver, repasemos un poquito. Yo explico la función de producción y en el eje de las X pongo la cantidad de capital por obrero. Y ahí pongo 100, 200, 300, 400 para hacer un ejemplo. Bien. Luego trazo la función de producción, ¿bien? De forma convexa. ¿Por qué de forma convexa? Porque se sostiene que a medida que se va agregando unidades de capital por obrero, el rendimiento, la derivada segunda, digamos, es negativa. El rendimiento bien aumenta, pero aumenta cada vez en menor grado. Sencillo. Aquí pongo un pequeño paréntesis. Observación de Caldor, keynesiano de Cambridge. ¿Cómo se distingue cuando dibujo esta función de producción? ¿Cómo se distingue entre lo que es aumento de la cantidad de capital puro, palas, que estoy aumentando, siempre el mismo tipo de capital, del aumento de capital que implica cambio tecnológico y desplazamiento de la curva? ¿Cómo distingo esto? Problema que realmente no se discute, lo dejo de lado. Voy al problema planteado por Joan Robinson. Capital para los neoclásicos son maquinarias, equipos, incluso podemos decir software hoy, instalaciones. Eso es capital. Es interesante, después voy a hacer una referencia, que generalmente no se pone la materia prima. Generalmente no se pone la materia prima. Es la función de producción. Después en los textos más generales sí, pero en la función de producción la materia prima generalmente no se pone. Bien, después hago un breve llamado de atención sobre esto. Bien. Ahora, capital. ¿Qué es capital? ¿Qué es capital? Capital entonces son bienes heterogéneos. Supongamos torno, fresa, hierro, bienes heterogéneos. ¿Cómo? A ver, la función de producción es una función de producción que razona en términos físicos. A cierta cantidad de capital le corresponde cierto producto, entendido el capital en términos físicos y el producto en términos físicos. Bueno, aquí entonces aparece el problema. ¿Cómo unifico en una misma unidad, y vuelve a aparecer el problema cuantitativo de la unidad de medición? No es menor el problema de la medida. Bien. ¿Cómo unifico en una misma cantidad torno, fresa, hierro? ¿Cómo lo unifico? La única manera de hacerlo es con los precios.
que me puede decir, tengo 1000 invertido de capital. Bien, los precios es la única manera de homogeneizar bienes físicos heterogéneos. No tengo otra. Ahora, para establecer los precios, necesito las variables distributivas, salario y tasa de interés. Los precios relativos se modifican cuando se modifica salario y tasa de interés. Es inevitable esto. Ahora, entonces, para poner la cantidad de capital, lo cual es imprescindible para elaborar la función de producción, para poner la cantidad de capital en el eje de las X, necesito los precios. Y los precios dependen de la tasa de interés. Pero la función de producción se construye para averiguar la tasa de interés. De nuevo me encuentro con un problema lógico de razonamiento circular. No es un problema técnico, es un problema, como se ha señalado, conceptual, como lo ha dicho Gareniani, lo ha dicho la propia Robinson, etc. Aunque Robinson no coincide todo con la ROF en muchos aspectos, pero es un problema conceptual. En el fondo, es el mismo problema que teníamos cuando me aparece que las palas se transformaban mágicamente en 9 palas, en 10 palas, en 11 palas, ¿bien? Tengo aquí un problema de cantidad de capital y su determinación física que es específica. Este problema no pudo ser resuelto. La solución que finalmente dieron los neoclásicos, Arrow entre ellos, fue plantear 1975-1976 que lo mejor era considerar al capital como un vector de bienes heterogéneos. Por ejemplo, un vector de 10 a la 20 elevada a la 20 bienes heterogéneos. Y es una concepción del capital que está en Walras, que ahora no puedo discutir, pero que el propio Walras reconoce que es contradictoria, es decir, que él no puede cerrar su sistema con esa teoría del capital por una razón muy sencilla. Si se supone que todos los bienes de capital son bienes heterogéneos, es muy difícil plantear que hay una misma tasa de rentabilidad para todos esos bienes. Ahora, la situación terminó siendo paradójica. ¿Por qué? Por un lado, bueno, esta polémica se barrió debajo de la alfombra, después vuelvo un poquito más a eso, pero si uno le pregunta a un economista neoclásico que conoce de este tema, que sabe esta solución, te dice, no, se respondió con el famoso vector de bienes heterogéneos 10 a la 50, no es una cosa por decirlo. Con eso se solucionó el problema. Pero cuando se sigue enseñando micro, macro, modelos de crecimiento, pienso en Romer, por ejemplo, incluso los modelos endógenos de crecimiento, etc., volvemos a la idea de que el capital es una entidad, ¿bien?, que tiene una única unidad y que alberga en su seno un montón de bienes heterogéneos. Entonces la cuestión ahí no tiene mucha salida. Agrego otra, incluso. Con la función de producción se establece, a partir de la función de producción, se establece una relación inversa entre tasa de interés e intensidad capitalista.
a medida que baja la tasa de interés, va aumentando, ¿bien?, la demanda de bienes de capital, porque se considera que el interés es el precio del capital. En la función de producción, a medida que va aumentando la cantidad de capital por obrero, la pendiente a la curva se va aplanando, es decir, la tasa de interés está bajando. No es menor este problema, porque en base a este problema se postula la posibilidad de pleno empleo. Si hay desempleo, bajando la tasa de interés aumenta la intensidad de capital, la inversión de capital. Si se le agregan los principios de sustitución, por ejemplo, aumenta la oferta de trabajo, porque vinieron inmigrantes, supongamos, bajan los salarios, se adoptan tecnologías más trabajo intensivas. Si escasea el trabajo y aumentan los salarios, se toman tecnologías más capital intensivas. Siempre se asegura por este medio el pleno uso de recursos. El modelo ISLM en macroeconomía está basado en esto. Ahora, ¿qué pasa con este problema? De nuevo, es Rafa y otros, Gareniani y otros, mostraron lo que llamó la posibilidad del retorno de las técnicas. ¿Qué consiste esto? A ver, según la economía neoclásica, a medida que baja la tasa de interés, se van tomando tecnologías cada vez más capital intensivas, más intensivas en capital. Insisto, según la teoría neoclásica, baja la tasa de interés, se adoptan cada vez tecnologías más capital intensivas. ¿Bien? Y se sostiene que una vez abandonada una tecnología, esta no vuelve a aparecer. No se vuelve, a medida que sigue subiendo la tasa de interés, por ejemplo, no se vuelve a la tecnología anterior menos capital intensiva. ¿Bien? Es más capital intensiva. Los esrafianos, el Rafa lo demuestra, Gareniani, sobre todo Piero Gareniani, que es un esrafiano italiano, bueno, también lo muestra, que eso no se cumplía. Es lo que se llamó el fenómeno del retorno de las técnicas. El fenómeno del retorno de las técnicas demuestra, no lo puedo hacer aquí, pero la demostración es realmente sencilla, pero el retorno de las técnicas, la discusión esta demostró que era posible que en determinado momento una suba de la tasa de interés pusiera de nuevo en actividad una tecnología que se había dejado mucho antes, ¿bien? Porque correspondía a una tecnología más capital intensiva. Esto se llamó, insisto, el fenómeno del retorno de las técnicas. Con lo cual, a ver, ¿cuál es la importancia de esto? Porque me parece un detalle, ¿no? La importancia de esto es que en la economía neoclásica se había hecho una curva de demanda de bienes de capital de pendiente negativa. A ver, si yo pongo en el eje de la Y la tasa de interés, precio del capital, y en el eje de las X, la inversión o la cantidad de capital que se va demandando, tengo una curva de demanda tradicional de pendiente negativa. Baja el precio, aumenta la demanda de bienes de capital. De nuevo, provisto que hubiese flexibilidad en la tasa de interés y en los salarios, tendríamos asegurado siempre el pleno uso de los recursos. El fenómeno del retorno de las técnicas desarticulaba esto.
desarticulaba esta curva de demanda de bienes de inversión en el sentido tradicional. Esta cuestión incluso suscitó mayor debate que el anterior de cómo se mide el capital. Aunque están conectadas, pero generó incluso mayor debate. Y se llamó a un simposio internacional entre neoclásicos y esrafianos para discutir este tema. Y lo interesante es que Samuelson, en la mitad de los 60, en un texto que está traducido también al castellano, reconoció que el fenómeno del retorno de las técnicas es un fenómeno real, que no lo podía negar. Y poco antes de morir, Samuelson tuvo que reconocer que no habían podido dar respuesta a los problemas. No se puede responder los problemas de la teoría del capital, no se pueden responder los problemas de cómo se determinan las variables distributivas como salarios por rendimientos decrecientes o tasa de interés por rendimientos decrecientes. Es decir, son problemas que están en la base de las cuestiones. Muy brevemente, ¿qué es el método? ¿Qué plantea Rafa? En el artículo aquel del año 25 o 26, digo 25 o 26 porque en el 25 lo escriben en italiano y después se publica en Italia y después se publica en el Economic Journal, que estaba dirigido por Keynes. Bueno, en aquel artículo Rafa critica, digamos, las curvas, la curva de oferta, y si desaparece la curva de oferta nos quedamos sin el esquema de Marshall. Y trató de dar una solución por el lado de competencia imperfecta, que yo creo que ha perdido bastante interés eso. Pero luego él empezó a trabajar un esquema completamente distinto, de determinación de precios utilizando las matrices de insumo-producto. Es decir, yo puedo tener, supongamos, una pequeña economía donde tengo la industria de trigo, que utiliza trigo, hierro y pollos para hacer trigo, la industria de hierro, que utiliza trigo, hierro y pollos para hacer hierro, la industria de pollos, que utiliza trigo, hierro y pollos para hacer pollos. Una cosa de... Bien. Con este esquema de una matriz de insumo-producto donde tengo coeficientes de producción, cuánto hierro necesito para producir una unidad de trigo, cuánto hierro necesito para producir una unidad de hierro, etcétera, etcétera, y fijando una variable distributiva que puede ser el salario o las ganancias, se pueden determinar los precios relativos y se puede determinar la otra variable distributiva, sin hacer ningún supuesto de rendimientos crecientes, decrecientes, nada por el estilo. Rafa lo dice en el prólogo de su libro. Se puede discutir muchas cuestiones de este modelo de Rafa, pero yo quisiera señalar una sola cuestión y después referirme brevemente a los modelos de equilibrio general de Walras y finalmente con esto un poco cortar. Lo que quiero rescatar aquí es un aspecto del método de Rafa, que es señalado por él de manera un poco críptica, pero después fue reivindicado por Amartya Sen, por ejemplo, el economista indio, que es el siguiente. En la economía clásica o en el sistema de Rafa, los precios se determinan a partir del registro de datos objetivos. ¿Cuánto hierro hace falta para producir una unidad de hierro?
cuánto trabajo hace falta para producir una unidad de hierro, cuánto salario recibe el trabajador que produce el hierro, qué tasa de beneficio, pero son datos que surgen del estudio empírico y de la observación. Registrables empíricamente. Los tiempos de trabajo son registrables. El tal toma tiempo y toma los tiempos de trabajo y calcula los insumos físicos. Sobre eso la empresa calcula costos de producción, ¿bien? Y una tasa de rentabilidad media que haga que la producción sea reproducible. Por eso, en este esquema, son bienes reproducibles. No es el caso más típico que se usa muchas veces en los ejemplos de la micro neoclásica, que es el remate de los muebles de mi abuelita. Y no es menor el problema ese. Aquí son bienes reproducibles, es decir, cuando el empresario llega al mercado, tiene que realizar un precio, una venta que realice un precio de las mercancías que le permita reproducir la producción. Señalo esto porque en discusiones que he tenido, por ejemplo, con un profesor defensor de la teoría de la utilidad, él me decía, cuando se llega al mercado, la producción es historia pasada, no cuenta. Es un argumento muy fuerte de los austríacos. No, eso no cuenta si, insisto, estoy rematando los muebles de mi abuelita. Pero si yo tengo que reproducir, entonces los costos de producción son fundamentales y son objetivos, son registrables por el tomatiempo, por los salarios, etc. ¿Qué señala Rafa? ¿Qué señala Zen con relación a este método? En los neoclásicos, que este método en los neoclásicos no está. Porque se razona con contrafácticos. El ejercicio de si aumento una unidad más de las fetas de queso, de jamón que voy a comprar, mi utilidad desciende tanto. Ese es un contrafáctico. Es decir, el razonamiento contrafáctico es del tipo de, yo que soy de Independiente lo puedo decir, si Bocchini jugara, sería esto Independiente. Es un contrafáctico, no puede jugar más. Es un experimento mental, no es en base al registro de datos y de hechos. Es una elaboración mental que hace el economista en su laboratorio. Es muy bueno que Mises lo dice claramente. Es un ejercicio de introspección con el cual examinamos y hacemos y él dice incluso una ciencia que no admite refutación empírica. Porque claro, no hay manera de demostrar que alguien no ha hecho su escala de preferencias como una computadora cuando fue al supermercado. Alguien postula, se manifestó esa escala de preferencias, ¿bien? Hecha en base a los cálculos de utilidad en el margen, etcétera, etcétera. Es un contrafáctico. Dos o tres cuestiones más. Una cuestión, estas cuestiones no se superan con la formalización matemática, insisto en esto. La formalización matemática puede a veces dejarnos ver algunos problemas un poco más claros. No hay manera aparte de dar cuenta del conjunto de las variables que se mueven en la economía con la formalización matemática. Yo sobre esto tengo escrito, etcétera, pero aclaro solamente una cuestión, por ejemplo. Ni siquiera en física, con leyes determinísticas, es posible encerrar en ecuaciones movimientos que aparentemente tendrían que ser simples. Un ejemplo famoso. El fenómeno que se llama el tercer cuerpo. Yo tengo dos planetas. Con la ley de Newton, que es determinista,
puedo calcular con mucha aproximación el movimiento de los dos planetas, con ciertas simplificaciones. Pongo un tercer cuerpo a girar entre ellos, un cuerpo más pequeño a girar entre ellos, y no hay manera de encerrar ese movimiento en una ecuación. Estoy hablando de ecuaciones determinísticas, como la ley de Newton. Es imposible encerrar la complejidad de los fenómenos económicos y sociales en fórmulas matemáticas. Pero lamentablemente se quiere asimilar la economía a la física. Esto dicho abiertamente, por ejemplo, por Samuelson. La idea de que si la economía se deja libre, encuentra su punto de equilibrio igual que el péndulo, obedeciendo una ley física. A ver, para que se vea que estas cuestiones incluso tienen incidencias prácticas. Yo esto lo he tratado en mi blog. ¿Cómo se calculan en los mercados de derivados los precios de las opciones? Es un derivado, un instrumento financiero. Es increíble. Se utiliza una ecuación que fue elaborada en parte por Einstein del movimiento que se llama browniano de las partículas, tomado de la física, absolutamente de la física. Para que se den cuenta por dónde va esto, se plantea que, a ver, en el movimiento de la física, del browniano de las partículas, lo que le ocurre a la partícula en el movimiento, en el punto, en el momento t, es independiente de lo que le ocurrió en el momento t-1. Esto se aplica a los mercados. A ver, ¿qué quiere decir? Bajando la tierra, que si el lunes la bolsa de Wall Street cayó el 7%, el martes el mercado opera como si no hubiera pasado lo del lunes, porque no habría memoria, porque las partículas no tienen memoria. Si se contrataron en Wall Street cientos de físicos para calcular estos movimientos y de los precios. La ecuación Black-Scholes-Merton, por la cual les dieron premio Nobel, se basaba en esta ecuación también de la física. Long Term Capital Management, un fondo de inversión que tuvo que ser salvado por la Reserva Federal en el 98, seguía esta ecuación, supuestamente no iba a fallar. El mismo año que le dieron el premio Nobel, estos teóricos que dirigían que orientaban el fondo tuvieron que reconocer que el fondo quebraba porque habían hecho mal las apuestas en la crisis asiática y en la crisis rusa. Entonces, estos son problemas serios que tenemos. No es casual que Krugman haya dicho después de la crisis del 2008-2009 que en el mejor de los casos toda la macro que se había trabajado con fundamentos micros, etcétera, en el mejor de los casos había sido inofensiva. Es decir, no había tenido un efecto, en el mejor de los casos. Pero se mantienen estas cuestiones. Y quiero entonces terminar con una última referencia a una cuestión que se ve mucho también en micro. Los modelos de equilibrio general con Walras, etc. Walras, Debreu, Arroyo-Caján, etc. Es increíble el siguiente aspecto. Es supuestamente la mayor elaboración teórica del tema de precios y variables distributivas. Pensemos un momento las condiciones que impone Walras para llegar al equilibrio de mercado donde todo el que quiso vender vendió, todo el que quiso comprar compró.
primera cuestión, un mercado centralizado. A ver, si yo quiero comprar manzanas en mi barrio, tengo como 5 verdulerías cerca para ir a... Bien. Aquí hay un único mercado de manzanas, hay un único mercado de pulóveres, hay un único mercado de automóviles. Es casi, es casi lo opuesto al sistema capitalista, porque en el sistema capitalista tengo varios mercados distintos. Ahora, no solamente es un mercado centralizado, sino es un mercado donde no se cierra ninguna transacción hasta que todas las transacciones estén en equilibrio. Es decir, es un mercado casi estalinista, pues está prohibido cerrar una transacción fuera del equilibrio. Pero no solamente eso, sino es un mercado donde no puede haber especulación. Cuando el subastador vocea precios y va cambiando, por ejemplo, la demanda supera la oferta y entonces hay que subir el precio, que va voceando, los agentes económicos razonan como si empezaran de nuevo, porque si introducimos la especulación y yo veo que están bajando los precios, entonces me restrinjo de demandar porque espero que bajen más, entonces no se llega nunca al equilibrio. No hay manera. Es un mercado donde aparte Walras dice que cuando llega, por ejemplo, a la determinación del salario, tiene que suprimir el tiempo. Él lo dice. También cuando llega a la determinación de la tasa de interés o del capital. Pero digo, lo tomo ahora con el salario. ¿Por qué? Pensemos de nuevo en los requisitos que hay que cumplir para que podamos calcular el salario igual a productividad marginal. Dice, a ver, esto lo dice, por ejemplo, Blau, un neoclásico. Dice, Walras tiene que, para calcular, para determinar el salario igual a la productividad marginal, el empresario que va a contratar trabajadores tiene que saber cuánto se va a producir, porque si no, no puede determinar el salario según la productividad marginal. Para saber cuánto se va a producir, el empresario tiene que saber qué demanda va a haber. Para saber qué demanda va a haber, tiene que saber cuánto están dispuestos a comprar los trabajadores y por eso tiene que saber qué salario van a recibir. Por lo tanto, Walras dice, supongamos que no hay tiempo económico. Fíjense que es lo opuesto a lo de Keynes. Aquí no hay tiempo económico. Una economía sin tiempo es imposible. Y es una economía donde tampoco es posible, esto lo reconoce, por ejemplo, Patinkin, el fundador neoclásico de la teoría monetaria moderna, donde es imposible introducir el dinero no tiene razón de ser. Patinkin introduce el dinero con algún artilugio, si no, es solamente numerario. Ahora, observen ustedes, miren, un ejercicio muy sencillo. Esto hecho por un lógico keynesiano. Si los mercados son descentralizados, no hay manera de que haya trueque generalizado. Vuelvo. Si los mercados son descentralizados, no hay manera de que haya trueque generalizado. Y esto se demuestra en un ejercicio lógico muy sencillo. Tengo 4 productores, A, B, C y D. A produce el bien 1, B el bien 2, C el bien 3, D el bien 4. A quiere el bien 2, B quiere el bien 3, C quiere el bien 4, D quiere el bien 1. Por lo tanto, A en el primer intercambio tiene que primero adquirir el bien 3 para después vendérselo a bien, cambiarlo por lo que D está pidiendo, que es el bien 3. Y así cada uno. Bueno, hecho el primer intercambio, no hay manera de seguir. Es increíble. Lo pueden jugar en familia, en la previa, no sé. No hay manera de seguir. Esto se plantea lógicamente. Fíjense
un problema muy sencillo. No hay, como decía Keynes, las economías son monetarias ab initio, no hay economía de trueque, no existe, descentralizada. Si no, tengo que tener un mercado centralizado del tipo walrasiano. Y ya con esto termino, enfatizo la necesidad del realismo. No se puede superar la falta de realismo con ecuaciones, con matemáticas. No hay manera. En este sentido, es muy interesante lo que le dijo Poincaré a Walras cuando Walras le llevó su tratado. Walras estaba muy orgulloso de haber hecho todo eso con sus ecuaciones. Y Poincaré es el máximo matemático de la época en Francia y es el que introduce la matemática del caos, ahí viene lo del tercer cuerpo que yo les mencioné hace un rato. Poincaré, esto está escrito, aparte no es una anécdota, esto está escrito. Poincaré dice, ¿de qué sirve todo esto si no se discuten los supuestos? La matemática no muestra nada. A ver, Debreu, premio Nobel, su librito sobre valor. El supuesto de partida de Debreu es, entre otros, que todos somos propietarios por igual de todos los medios de producción, de todas las empresas. Su modelo de equilibrio parte de este supuesto. Ahora, uno dice, pero esto no hay manera de encajarlo en la realidad. Entonces, un neoclásico me dice, no, momento, estos son supuestos provisorios, en su momento los vamos a sacar. Como dice Caldor sobre esto, te dicen, es como andamios, ¿bien? Yo pinto la casa con los andamios. Cuando termine de pintar la casa, saco los andamios, ya está. Los supuestos salen. Y dice Caldor, nunca salen esos supuestos. Se mantienen y se mantienen, porque si se sacan los supuestos se derrumba el edificio. Yo en este aspecto creo que es necesario, por lo menos, abrir el pensamiento y la enseñanza de la economía al choque de corrientes, que es una idea que hace muchos años, o hace años, creo que ya más de 15 años, presentaron en carta, por ejemplo, los doctorandos de Cambridge, pidiendo que se les enseñara las diferentes corrientes económicas con la misma rigurosidad, porque si no se corría el riesgo de tener una economía autista. Incluso hicieron un movimiento que se llamó Post-Autistic Economics, que nació en Europa y entró en Cambridge. Bien, yo paro aquí porque ya hablé mucho. Y bien.